Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los episodios más importantes de la historia de España es el de las desamortizaciones que tuvieron lugar en el siglo XIX. Se trataba de construir un país moderno en el sentido liberal, pero el proyecto no salió como estaba previsto. Con ellas todo un mundo desapareció. La desamortización es un proceso a través del cual los políticos liberales terminaron con el antiguo régimen mediante la supresión del régimen de tenencia de la tierra, característico de este, para levantar en su lugar el orden liberal capitalista. Antes de la acometida por el ministro de Isabel II, Juan Álvarez de Mendizábal, hubo un par de intentos desamortizadores, uno con Carlos III y otro con Carlos IV, que apuntaban en un sentido semejante. Y una más con José Bonaparte, pero sería a partir del reinado de Isabel II cuando se produjeron las dos desamortizaciones más importantes, que cambiarían efectivamente la sociedad española, la de Mendizábal y la de Madoz. La primera se produjo en el año 1836, durante el primer gobierno progresista. Su finalidad inmediata era financiar la guerra contra los carlistas y conseguir recursos para la hacienda en medio de un ambiente de revueltas ciudadanas, quema de conventos y la sublevación de los sargentos de la granja. Desde ese agosto y durante los siguientes 15 meses, los progresistas desmantelaron el antiguo régimen. La clave de este sistema fue la reforma agraria liberal, que se acometió basada en tres grandes medidas: la disolución del régimen señorial, que significó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, que además retuvieron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias; la desvinculación, que acabó con los patrimonios perpetuos obligatoriamente unidos, que pasaron a ser vendibles en el mercado; y la desamortización propiamente dicha. La desamortización vino precedida por la disolución de las órdenes religiosas, cuyo patrimonio pasaba a manos del Estado, con la excepción de las dedicadas a las enseñanzas y a los hospitales. Los bienes desamortizados se sacaron a subasta pública, pudiéndose adquirir las tierras en metálico o a cambio de títulos de deuda pública. El objetivo era obtener dinero para sostener al ejército, para recuperar vales de la deuda y para disminuir el grave déficit presupuestario del Estado. Además, los beneficiarios de aquellos bienes se constituían como los mejores valedores del nuevo régimen. La liberalización se completó con la adopción de medidas destinadas al libre funcionamiento del mercado, entre las que se cuentan la libertad de arrendamientos agrarios, la de precios y la de almacenamiento, junto a la abolición de los privilegios de la mesta. Se terminó igualmente con el sistema de gremios, con las aduanas interiores, los diezmos eclesiásticos y se decretó la libertad de industria y comercio. Se cubrieron algunos de los objetivos propuestos, como fue el de financiar la guerra y obtener recursos para la depauperada hacienda. Y sirvió también para promover el ferrocarril y una parte de las tierras aumentó su productividad, aunque en muy baja proporción. Pero buena parte de los objetivos perseguidos no se consiguieron. Los señores dejaron de serlo al convertirse en propietarios y el campesinado se transformó en proletariado agrícola, arrendatario o asalariado, pues los tribunales fallaron sistemáticamente a favor de los antiguos señores en cuanto a la propiedad de las tierras. Los campesinos medianos y pequeños no pudieron acceder a la tierra, que fue adquirida por quienes ya poseían tierras o recursos económicos. Los nuevos propietarios no estaban muy interesados en la inversión en el campo, sino en obtener beneficios rápidos y rentas. En la mitad sur de España incluso se reforzó el latifundismo, al no existir campesinos medianos que pudieran acceder a la compra de grandes propiedades. Los terrenos desamortizados fueron los pertenecientes al clero regular, a lo que la Iglesia reaccionó excomulgando a los expropiadores y a los compradores de tierras. La Iglesia fue enormemente dañada y una gran parte del patrimonio artístico se perdió. Don Guillermo Gortázar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tema este de las desamortizaciones, nos vamos a centrar fundamentalmente en la de Mendizábal, aunque algo diremos al final, espero que nos dé tiempo, de la de Madoz, pero en la prehistoria de todo este asunto hay una primera desamortización, dejando un poco de al lado la de Carlos III, que es la de Godoy, que es una desamortización ya un poco más seria en el proyecto y que contó con el beneplácito de la Santa Sede, porque se trataba también de expropiar bienes de los jesuitas y de las obras pías, ¿no? Bueno, vamos a ver, desde finales del siglo XVIII el problema de la tierra en un país en el que el 90% de la riqueza procede de la agricultura era un problema muy serio. Y ya desde finales del XVIII y al principio del siglo XIX estaba el tema sobre la mesa. Hay que tener en cuenta que la propiedad de la tierra estaba amortizada en el sentido de que no se podía mover, no se podía disponer de ella. La Iglesia no disponía
su inmenso patrimonio, que era un patrimonio legítimamente adquirido por donaciones, por herencias, etcétera, y era la primera propietaria de España. Pero los nobles tampoco podían disponer en el sentido de transmitir a terceros sus propiedades. No podían reunir fincas, no podían reunir capital. Entonces, realmente, una economía libre y moderna, parecida a la que había en Francia o lo que había en Inglaterra o en Alemania, no se estaba produciendo en el inicio del siglo XIX en España. Era urgente establecer medidas para que la tierra fuera una mercancía. Otra cosa es si esa mercancía se puso en masa, en venta, y bajaron demasiado los precios, si no fue debidamente compensada y si tuvo efectos negativos en algunos aspectos parciales, como por ejemplo la conservación del patrimonio, que sin duda los tuvo. Precisamente al hilo de eso hubo un montón de patrimonio que era parte de la Iglesia que quedó abandonado y que se perdió para siempre. Bueno, la verdad es que los efectos, como muchas cosas en la historia, hay un activo y un pasivo. Eso que eres historiador lo sabes perfectamente, ¿no? En el activo está la movilización y convertir en mercancía lo que era el derecho de propiedad. En el pasivo está el hecho de que la desamortización, sobre todo en el año 36, produjo auténticos dramas humanos, en el sentido de gente que estaba en los conventos y de pronto de la noche a la mañana se vieron sin oficio ni beneficio en la calle y mendigaban por los campos y no tenían tampoco unos oficios, etc. Realmente fue terrible. Tuvo repercusiones en la enseñanza, muchos de ellos se convirtieron en dómines, en profesores particulares, pero realmente el efecto en muchos monjes y monjas fue terrorífico y desde luego fue muy negativo en bibliotecas, en obras de arte, en edificios eclesiásticos. En ese sentido fue negativo. Pero globalmente considerado, en el siglo XIX, la necesidad de una economía capitalista, de libre mercado, se estableció gracias a las desamortizaciones, de tal manera que hay que tener una visión, por un lado, comprensiva, pero por otro lado, crítica, ¿no? Bueno, al aumentar el número de tierras explotadas, producto de la desamortización, aumentó la producción general, pero la productividad aumentó muy poquito, eso también es cierto. Sí, porque la productividad mejora sobre todo con la mecanización. Realmente los sistemas tradicionales eran muy limitados y no supuso un aumento de la productividad. Sí supuso un aumento de algunos propietarios, sobre todo de la burguesía urbana, que pasó a adquirir tierras porque eran muy baratas, ¿no? Entonces se produjo ahí una alianza entre la burguesía urbana de media clase hacia arriba, que fue capaz de adquirir enormes cantidades de tierra y equipararse en cierto sentido a cierta nobleza. Y muchos de estos burgueses luego encima se ennoblecieron, con lo cual se generó en España un modelo de transición hacia el liberalismo y el capitalismo que consistió no en una lucha entre la burguesía y la nobleza, sino en una integración de ambas. Una alianza. Bueno, hay una figura central, lógicamente, en esta primera desamortización, que es Mendizábal, Juan Álvarez Mendizábal, una figura controvertida todavía hasta el día de hoy. En la época, los sectores más afectados y los sectores más, por otro lado, inclinados o identificados con el tradicionalismo, le acusaban, al parecer con razón, de sus orígenes judíos, de ser judío. Él, además, se hacía descender del País Vasco, cuando en realidad su apellido lo era, pero su procedencia era de Cádiz. Parece ser que eso tenía mucho que ver con la cantidad de hidalgos que había, ¿no?, en la zona del País Vasco, que despejarían las dudas acerca de su origen, y por tanto él negaba en ese sentido ser judío. Y luego su pertenencia a la masonería. Ciertamente, el hecho de que su política estuviera enfocada fundamentalmente contra la Iglesia abonaba todo ese tipo de críticas contra, ya digo, la persona y la obra de Mendizábal. Hombre, Mendizábal es una personalidad compleja e importante en la historia de España. Lo que ocurre es que si no lo hubiera hecho Mendizábal, lo habría hecho cualquier otro político 2, 5, 10 años después. El problema era tan serio que había que abordarlo, y lo abordaron los progresistas de una manera impetuosa y, a mi juicio, un poco inapropiadamente, porque insisto que habría sido más inteligente haber hecho eso por partes de una manera negociada con la Iglesia, porque supuso una tensión brutal, ¿no? En este sentido hay que comprender que realmente el Estado liberal español, después de la invasión francesa que dejó el país destrozado, era un Estado prácticamente inexistente, y es un grupo meritorio de ingenieros, de administrativistas, de abogados que estaban en los segundos niveles, que no eran espadones ni eran ministros, pero que fueron los que fueron construyendo el Estado liberal del siglo XIX, y Mendizábal era uno de ellos.
Quizá precisamente lo que se discute más es el modo en el que se hizo, no la necesidad o no de hacerlo, sino probablemente el modo en el que se hizo, en el que había que acometer esa modernización, digamos. Y de hecho, esa manera tan impetuosa, además de afectar a la Iglesia, también afectó gravemente al campesinado y en muy buena manera, digamos, o en buena parte, fue la causa del problema agrario que se generaría y que duraría un siglo, podemos decir, porque desembocaría en la Guerra Civil en 1936 al desposeer a los campesinos de aquellas propiedades que no pudieron demostrar que eran propias y ya no estaban bajo el cobijo, por decir así, de un señor. Se convierten en asalariados o en jornaleros en muchos casos. No tiene usted razón en el sentido de que la desamortización no supuso una reforma agraria, claro, en el sentido de que se repartiera la propiedad. Claro. La desamortización simplemente lo que hacía era convertir las tierras en transmisibles. ¿Y quién podía ser transmitido? Pues el que tenía dinero para comprarla. Como los colonos no tenían dinero para comprarlos, siguieron siendo colonos y realmente ahí se produjo un problema, digamos, sobre todo en los latifundios, de permanencia en situaciones, digamos, bastante precarias de estos colonos, porque no pasaron la propiedad de los grandes latifundios que había, sobre todo en el centro y el sur de España, ¿no? Ahora, realmente el problema estuvo mucho más centrado en el hecho de que no se abordó una reforma agraria, sino simplemente se abordó un cambio en la titularidad de la propiedad. Ahora, hay que decir que los señoríos, unos eran señoríos, los señoríos significaban un señor tenía una tierra y una jurisdicción, sí, era el juez. En muchos casos era propietario y juez. En otros era solamente juez y la propiedad era discutible. Y ahí venían los pleitos, ¿no? No. Y lo determinaban luego los tribunales, si realmente era propietario o no. Ser propietario no dependía de que el rey o una orden militar o una donación le hubiera dicho, además de ser usted señor de estos territorios, es usted propietario. Si tenía esos títulos no había discusión. Bueno, la desamortización de Mendizábal tenía varios objetivos. Uno era esa financiación de la guerra, otro era sanear la hacienda, que había sido la constante además ya desde el propio Godoy. Y otro de los objetivos fundamentales era generar una clase burguesa que fuera adepta al régimen, que se lo debiera todo al régimen, por decirlo de alguna manera, y se convirtiera en un pilar sólido de ese desarrollo liberal capitalista incipiente en ese momento. Estaba pasando en otros países de Europa y esa clase burguesa se convirtió además en la que sostuvo el sistema y el propio sentir nacional, la conformación de las nacionalidades actuales y modernas contemporáneas. La pregunta sería, en el caso de España, ¿no parece que ese objetivo de generar una clase burguesa adepta al régimen susceptible de sostener, digamos, un Estado más moderno y avanzado, se generase? Es un poco la consideración. Vamos a ver, cuando se habla de burguesía en España en el siglo XIX hay que reconocer que era una burguesía urbana bastante débil. Lo que había mucho en los pueblos y en los pueblos medianos, que había, España está llena de ellos, eran los hidalgos. Los hidalgos sí eran propietarios y estos hidalgos, muchos de ellos constituían mayorazgos y fueron beneficiados por la desvinculación. Esos mayorazgos de los hidalgos, que eran numerosísimos en toda España, pasaron a convertirse en burgueses y adeptos al régimen liberal. La explicación por la cual el liberalismo en España tuvo éxito fue porque la nobleza no se vio amenazada por los cambios políticos, lo único que tuvo fue la desvinculación que a ellos les convenía. Los hidalgos vieron la desvinculación también una oportunidad de convertirse en burgueses y en comprar nuevas tierras porque bajaron muchísimo de precio con la desamortización. Y la burguesía urbana, de profesionales, de abogados, etcétera, también vieron en la desamortización y en la dinamización de la economía una oportunidad de progreso y desarrollo. Muchos de ellos incluso se ennoblecieron. Con lo cual, yo, el análisis que hago, que a lo mejor estoy equivocado, es que realmente la aventura o el proyecto de hacer una sociedad europea, liberal capitalista, funcionó básicamente. El desarrollismo industrial funcionó muy bien en la zona de Vizcaya y en Cataluña, y el progreso del país iba poco a poco funcionando. Lo que pasa es que se generaron unas tensiones brutales en el inicio del siglo XX que dieron lugar a la Segunda República y luego a la Guerra Civil. Don Guillermo, pues muchísimas gracias por hablar de este tema que no es fácil de desbrozar. Tiene muchas caras. Exactamente, tiene muchas caras y, como perfectamente apuntado, tiene un aspecto positivo, tiene muchos aspectos también negativos. Criticables, sí. Exactamente. Pues lo dicho, muchísimas gracias, muy buenas noches. Nada, a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.